Hola, hola, bienvenidos al repaso de la lección número 9, cuyo título es Desarrollar una actitud ganadora. El texto bíblico de estudio para esta semana está en 1 Pedro 3:15, que dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es el texto bíblico de memoria para esta semana. Habla de la santificación, de presentar defensa. El contexto inmediato de este versículo es la exposición de los cristianos a los malos tratos que no tienen por qué temer, sino más bien deben glorificar a Cristo y aprovechar las ocasiones de dar buen testimonio, tanto de palabra y de obra, ¿sí? A través de lo que decimos y a través de lo que hacemos. Ahora, aquí Pedro, en el versículo 14, usa frases semejantes a las que usó también Isaías, en Isaías 8, 12 y 13, registró de parte de Jehová, quien le animaba a no temer las amenazas del rey Acaz y del pueblo mismo. Es probable que Pedro recordara también las palabras de Jesús en el aposento alto. Eso lo encontramos en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Probablemente Pedro recordó estas frases de Jesús, ¿sí?, acerca de no turbar nuestro corazón. Ahora, en Isaías 8:13 se habla de santificar a Jehová de las huestes. Pedro dice: santificad en vuestros corazones como Señor al Cristo. Nos es un llamado a santificar en nuestra vida a Cristo, con lo que pone al Señor Jesucristo al mismo nivel de Dios, de Jehová, de nuestro Padre, reconociéndole así implícitamente como a Dios. Santificar, lo mismo aquí en Isaías 8:13, significa reconocer y mostrar que Dios, o sea, ahora Cristo, es el único a quien hay que temer y del que hay que esperar salvación. Sin temor a nada ni a nadie más que a Dios, nosotros podemos y debemos tener la serenidad suficiente, además de estar bien preparados. La palabra preparado viene del griego apología, que significa defensa. Ahora, nótese que Pedro no dice que hayan que dar una explicación del griego logón, sino el énfasis que hace Pedro aquí es acerca de dar una defensa de nuestra fe. O sea, no habla de dar defensa de la fe, sino de su esperanza. Ahora, dos motivos pudo tener el autor para decir esperanza. Uno de ellos, en lugar de fe, ¿no? En lugar de fe, la costumbre de Pedro de caracterizar la religión cristiana como una esperanza gloriosa. Eso repetidas veces lo encontramos en el capítulo 1, verso 3, ¿sí?, en el 13 también. El aliciente especial que la esperanza ofrece, pues añade al objeto de la fe el matiz de deseable. En realidad, sobre todo, hoy la gente del mundo, los artículos de fe le interesan muy poco o le parecen todos igualmente buenos o igualmente malos. En cambio, todo el que observa atentamente la conducta de un cristiano consecuente se pregunta, y esta pregunta aparece también en la Biblia, en esa epístola del apóstol Pedro: ¿qué es lo que espera de la religión esta persona? ¿Por qué no corre con nosotros? ¿Sí? Primera de Pedro 4:4. Ahí la gente se pregunta: ¿por qué los cristianos no corren igual que nosotros? A esto les parece
cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Para que tal explicación de nuestra esperanza sea efectiva, el autor dice que ha de hacerse con amabilidad, o literalmente mansedumbre. El talante agresivo y las palabras airadas no son propias del creyente sincero, sino del fanático, quien, como dicen los expertos, suple con el grito lo que le falta de razón. Además dice, con respeto. Es decir, sin la arrogancia ni la autosuficiencia de quien se cree saberlo todo y no está dispuesto a escuchar las razones de nadie. El cristiano, en esto como en todo, ha de saber escuchar, lo cual hace cada vez más difícil al comenzar este siglo XXI, cuando casi todos escuchan exclusivamente a sí mismos sin atender los mensajes de los demás. Con buena conciencia, ¿sí? Pedro luego dice, con buena conciencia, sin lo cual no solo resulta imposible dar una buena explicación de nuestra esperanza, sino que se halla en peligro la misma fe. Hechos 24:16. Si os comportáis de esta forma, dice Pedro, los que calumnian vuestra conducta en Cristo tendrán motivos para avergonzarse, ¿sí? Ellos sentirán motivos para sentir vergüenza al ver nuestra vida, precisamente en aquello en lo que se habla mal de nosotros, rebajándonos, ¿sí? Ahora, el texto clave, ¿sí?, para el estudio de esta semana es Efesios 4:32. Ahora, y los textos bíblicos de enfoque en el estudio de esta semana son Juan 4:27 al 30, ¿sí? En esto vieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Verso 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. Verso 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Otro texto, 2 Tesalonicenses 1:1 al 4, un texto base de estudio de esta semana. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y en cada uno de vosotros abunda para con los demás. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Romanos 15:7. Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Primera de Pedro 3:15. Dice así: si no santificamos a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Son los textos bíblicos que se utilizaron como base para el estudio de la lección de esta semana. Ahora, la lección en la sección del comentario también hace una reseña. Menciona lo siguiente: que nuestra actitud hacia los demás a menudo determina su respuesta hacia nosotros. ¿Alguna vez has notado que cuando le sonríes a alguien, a menudo te devuelven la sonrisa? ¿También has notado que cuando respondes con un cumplido inesperado, otras personas generalmente responden positivamente? Jesús entendió este hecho de la naturaleza humana. El Evangelio de Juan dice de Jesús: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9.
En lo profundo de la estructura de nuestro ser hay un anhelo por la verdad eterna. Existe este vacío doloroso en nuestro interior por propósito y significado. Dios ha puesto dentro de cada individuo un anhelo de conocer a Dios. Cuando nos acercamos a las personas con el conocimiento, que lo sepan o no, hay un hambre oculta en ese alma de conocer a Dios. Nos acercaremos a ellas de manera diferente de si pensamos que no les interesan las cosas espirituales. En la lección de la escuela sabática esta semana vamos a estudiar cómo Jesús creía en las personas. Examinaremos su actitud, incluso hacia aquellos que parecían menos interesados en su mensaje. Revisaremos cómo se acercó a una mujer samaritana y un escriba judío, a un soldado romano, a una buscadora cananea, a una mujer de mala reputación. En cada caso, Jesús buscó lo mejor, presentó la verdad, pero siempre con amor. El fundamento de su mensaje era la aceptación, el perdón, la gracia, la esperanza, una vida nueva. Jesús nunca minimizó el valor de la verdad, pero siempre presentó la verdad de manera redentora. En la lección de esta semana descubriremos cómo aplicar los métodos de Jesús en nuestro testimonio. Cristo nos dejó un modelo, un patrón a seguir para acercarnos a las personas. Hemos hablado de la mujer samaritana junto al pozo en una lección anterior. Hay un aspecto de la conversación de Jesús con la mujer que no examinamos previamente, y ya que es vital para nuestra comprensión de los principios de Jesús para compartir la fe. A medida que avanza la conversación entre los dos, la mujer le dice a Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Este relato narra del mucho bien que hizo Cristo en Samaria. Los samaritanos eran judíos mestizos, tanto en sangre como en religión. Para los de Judea, bastardos. Es cierto que adoraban solo a Jehová, el Dios de Israel, pero ellos lo hacían en el monte Gerizim. No recibieron a Cristo cuando vieron que tenía trazas de ir a celebrar la fiesta, en Lucas 9:53. Los judíos no hallaban otro epíteto peor para referirse a ellos como samaritanos. La lección señala que ese era un tema crítico entre los judíos y los samaritanos. Tenía que ver con la adoración y la presencia de Dios. El monte Gerizim se convirtió en el principal punto de divergencia entre samaritanos y judíos. Uno de los sabios judíos hizo esta pregunta y luego la respondía: ¿en qué punto pueden los samaritanos ser aceptados en el judaísmo? Cuando rechazan sus creencias en el monte Gerizim. Jesús pudo haber entrado fácilmente en un debate teológico con esta mujer sobre dónde debía adorarse, pero vio más allá de esas preguntas intelectuales y satisfizo la necesidad de su corazón. Su necesidad no era tener todas las respuestas religiosas, ¿sí? Su necesidad era encontrar la aceptación, el perdón, una nueva vida que solo Jesús lo puede dar. Como resultado de la conversión de esta mujer, toda Samaria se vio afectada. Muchas personas creyeron y aceptaron el mensaje de Jesús. Además, Jesús permaneció 2 días en ese lugar aparentemente inalcanzable, con estas personas aparentemente que nadie podía llegar. Los resultados fueron notables. El Evangelio de Juan dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio. Juan 4:39. Luego dice también: y creyeron mucho más por la palabra de Cristo. Interesante, ¿no? Esto fue solo el comienzo de una cosecha espiritual allí donde el suelo parecía duro. Samaria quedó madura para el Evangelio. Y cuando unos años después Felipe fue allí a predicar, mucha gente recibió la palabra de Dios. Hechos 8:14. Las buenas noticias del éxito de la predicación de Felipe, que Felipe obtuvo en Samaria, llegaron a Jerusalén, por lo que los apóstoles enviaron ahora a Pedro, a Juan y a otros eminentes evangelistas. Pregunta: ¿qué habría pasado si Jesús hubiera entrado
en una discusión religiosa con esta mujer samaritana, y si hubiera pasado su tiempo discutiendo, debatiendo sobre dónde adorar, Jesús fue más allá, ¿no? Los testigos exitosos de Dios tienen una disposición encantadora y una actitud ganadora. Ven lo mejor en los demás. Ahora, consideremos la interacción de Cristo con la mujer cananea. Los cananeos eran un pueblo idólatra, a menudo centrados en la veneración de los muertos a través de sus deidades familiares. También adoraban a los dioses paganos de Baal, el Asera, Astarte. Estos supuestos cultos de fertilidad eran dedicados especialmente a dioses y a diosas de la vegetación y la cosecha. A menudo recibían ofrendas de granos y frutas para ganar su favor. Muchos estudiosos sostienen que los ritos religiosos de los cananeos a veces incluían sacrificios humanos y especialmente de niños. Si había alguien a quien un judío consideraría un marginado de Dios, intocable e imposible de ganar, era una mujer cananea. La disposición y la actitud de Jesús hacia esta mujer es magistral, sí, y poco convencional para esos días. En su sabiduría divina, guiado por el Espíritu Santo, lo alcanzó de una manera que parece casi contraria a su propia naturaleza. Ella sinceramente le pide al Salvador que se apiade de ella y libere a su hija de la posesión del demonio, Mateo 15:22. Este famoso episodio de arrojar el demonio de la hija de una mujer cananea, este relato contiene detalles singulares, sorprendentes y conmovedores que arrojan una luz favorable para los pobres y despreciados gentiles y un anticipo de la misericordia que Cristo tenía en reserva para ellos. Así se observa un rayo de aquella luz que debía revelarse a los gentiles en Lucas 2:32. ¿Cómo responde Jesús a este sincero llamamiento? Sorprendentemente con silencio. Parece ignorarla, Mateo 15:23. Sus discípulos le ruegan que le envíe lejos, pero ella persiste en suplicar a Jesús por ayuda. Luego hace esta asombrosa declaración: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto parece discriminación. Parece que Jesús ha venido solo para unos pocos elegidos. La mujer desesperada no acepta un no como respuesta. Ella apela: Señor, socórreme. Jesús ahora parece rechazarla por completo cuando dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella continúa tenazmente en su apelación, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, 15:27. La fe y la constancia de esta mujer permitió que salga de la prueba consolada y exaltada por Jesús. Oh mujer, grande es tu fe. Jesús exalta la fe de esta mujer cananea como había exaltado la fe de otro gentil centurión. Ahora es cuando Jesús habla como lo que es y no disimula su inmensa compasión. Lo que exalta es la fe de esta mujer cananea. La mujer ha mostrado otras muchas buenas cualidades en esta ocasión. Por ejemplo, sabiduría, humildad, mansedumbre, paciencia, perseverancia en la oración. Pero todas ellas son producto de su fe. Jesús exalta esa fe porque era grande. Aunque la fe de todos los creyentes es igualmente preciosa, no en todos tiene la misma fuerza, porque no todos los creyentes han alcanzado la misma estatura de madurez espiritual. La grandeza de la fe consiste especialmente en la firme y resuelta adhesión a Jesucristo, para amarle y confiar en Él como amigo, aun en momentos en que parece que vienen contra nosotros como enemigo. La fe débil, si es verdadera, no será rechazada. Es cierto, pero la fe grande, fuerte, no solo será aceptada, sino también recomendada y exaltada. Jesús tuvo una estrategia divina en cada respuesta. Continuamente atraía a la mujer a una fe más profunda y revelaba a sus discípulos la necesidad de ver la profundidad de la fe de alguien a quien de lo contrario hubieran rechazado. Cristo le dijo claramente a esta mujer en presencia de los discípulos: oh mujer,
grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Es notable que Jesús viera lo que otros no veían. Veía gran fe en esta mujer cananea. Los testigos efectivos de Cristo ven el amanecer de la fe en los corazones de las personas en lugares muy inesperados, es decir, nosotros. Jesús estuvo de acuerdo con las personas donde pudo, las aceptó donde estaban y las afirmó cuando pudo. Desarrolló relaciones afectuosas con otros y fue en el contexto de estas relaciones que plantó las semillas de la fe y compartió verdades divinas. La base de toda aceptación es el Evangelio. Cristo nos ha aceptado para que podamos aceptar a los demás. Podemos perdonar a otros porque Cristo nos ha perdonado. Podemos tener misericordia de los demás porque Cristo tiene misericordia de nosotros. Cristo vio lo mejor en nosotros a fin de que podamos ver lo mejor en los demás. El apóstol Pablo lo dice mejor. Por tanto, recibió los unos a los otros como también Cristo recibió para gloria de Dios. Romanos 15:7. En otra parte Pablo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Ahora, la lección esta semana presenta una ilustración interesante. La ley de la bondad gana corazones. La bondad no solo dice buenos días, sino hace el desayuno. La ternura, la aceptación y el perdón abren las mentes al Evangelio. Tratar a los demás como Cristo nos ha tratado a nosotros es determinante en nuestro testimonio. La lección menciona que hace algún tiempo una mujer afectada por la pobreza deambulaba sin rumbo por la calle en una noche fría de invierno. Cuando pasó junto a una iglesia adventista del séptimo día, notó que las luces estaban encendidas. Ella entró ansiosamente al salón de reuniones, sin tener idea de qué esperar. La vida había sido extremadamente dura con ella. Recientemente había pasado por varias experiencias traumáticas. Una clase de cocina saludable estaba en proceso. Encontró asiento en el fondo de la sala y se sentó con un gorro de lana sobre la cabeza, envuelta en su abrigo de invierno. Ciertamente era un bicho raro entre las otras mujeres más sofisticadas que asistían a la clase de esa noche. Afortunadamente, algunas de las damas se acercaron a ella, la hicieron sentir extremadamente bienvenida. Parecían pasar por alto su pobreza y ver su autenticidad. Incluso pasaron por alto el hecho de que revolvió el basurero buscando comida cuando terminó la clase. Dijeron poco, pero trataron de satisfacer algunas de sus necesidades. Ella continuó asistiendo a la clase. Se desarrolló un vínculo de amistad entre algunas de las damas y esta desafortunada mujer. A medida que pasaban las semanas, impresionada por la amabilidad, el amor y la aceptación, comenzó a asistir a la iglesia cada semana y continuó con los estudios bíblicos. Detrás de la fachada había una mujer inteligente y talentosa. Cuando era niña había tomado clases de piano y se había convertido en una mujer pianista bastante exitosa. En 2 años ella llegó a ser miembro activo de la iglesia y una de las pianistas. Ver a las personas no por lo que son, sino por lo que podrían convertirse, marca la diferencia. Jesús tuvo una actitud ganadora y nosotros también podemos tenerla. Ahora, pastor, ¿cómo podemos aplicar a nuestra vida todo lo que hemos estudiado en esta semana? Presentemos la verdad con amor. La bondad es la cualidad de la compasión y generosidad, característica de los tratos de Dios para con los débiles y pobres, y esperada lo mismo por parte de nosotros. La bondad también se manifiesta en las palabras y obras de Cristo. La amistad abre la puerta de los corazones, pero generalmente no gana a las personas para Cristo, sin testificación intencional de parte nuestra. Las relaciones positivas crean confianza, pero en sí mismo
no ganan a las personas si no son relaciones centradas en Cristo. Jesús es el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Toda doctrina bíblica revela la verdad sobre Jesús para que nosotros, a través de su poder, podamos vivir su vida. El apóstol Pablo nos instruye para que hablemos la verdad en amor. Efesios 4:15. Si tú eres maestro de escuela sabática, invita a tu clase a dialogar sobre los siguientes escenarios. Número 1. Un hombre sin hogar acampa en el estacionamiento de tu iglesia. Él ha estado allí por 3 noches. ¿Cuáles son las formas apropiadas de relacionarse con él y algunas formas no tan apropiadas? ¿Cómo puedes ser redentor sin convertir el estacionamiento en una ciudad de tiendas para las personas sin hogar e impactar negativamente a los vecinos? 2. Un socio comercial católico acaba de perder a su esposa debido a un episodio prolongado de cáncer de mama. Le preocupaba que su esposa puede estar sufriendo en el purgatorio. La pregunta: ¿cómo puedes presentar la verdad sobre el estado de los muertos de una manera reconfortante, en amor, sin ofenderlo? 3. Una pareja joven que conoces bien y que no es adventista del séptimo día acaba de perder a su hijo de 12 años en un accidente automovilístico. ¿Cómo puedes proporcionar la esperanza del regreso de Cristo sin trivializar la muerte de su hijo? Los siguientes son los principios para desarrollar una actitud ganadora. Número 1. Pide a Jesús que te impresione con la verdad de que todas las personas tienen anhelos espirituales y son ganables para Cristo. 2. Busca desarrollar relaciones positivas centradas en Cristo con aquellos que estén en tu esfera de influencia. 3. Ora por oportunidades para compartir la verdad divina. 4. Presenta verdades bíblicas en el contexto de relaciones amorosas. Y no olvides suscribirte para que sigas recibiendo el comentario de la lección. Dios te bendiga.